Mm.
Bueno, buenos días con todos. Vamos a empezar la clase, ¿no? Hoy vamos a hablar de los shells, los alias. Vamos a ver qué son los alias. Vamos a crear alias también. Eh, Veremos lo que es el historial de comandos y cómo ejecutar los comandos vía los números de los comandos. No vamos a ver la edición de la línea de comandos ni completar un nombre de archivo, que están los pasos 10 y 11 de esta práctica. ¿Sí? Solamente veremos lo demás, ¿no? Porque esto que está aquí, estos dos puntos, eh, tiene que ver con edición de la línea de comandos, pero son ya cosas antiguas, ¿no? Que en la práctica pues ya no se utiliza, por eso no les voy a dar esta parte. Personalizar el prompt del shell del alumno es la última cosa que haremos en esta clase. Bueno, veamos qué es entonces un shell. A ver, entonces. El shell es la interfaz entre el usuario y el kernel. Este es el shell. ¿Sí? Porque esta es una interfaz que nos permite a nosotros escribir comandos y esos comandos se comunican directamente con el kernel. ¿Sí? Es en el kernel donde están desarrollados muchos programas que hacen alguna actividad, ¿no? Los comandos son programitas que se escriben o están ya instalados en el kernel. Entonces, el shell me permite comunicarme con el kernel a través de los comandos, ¿no? Eso es el shell, entonces. El shell actúa como intérprete o traductor porque lo que yo estoy haciendo es escribiendo algo que voy entendiendo, como por ejemplo chmod, es algo que yo entiendo porque ch viene de change, mod viene de modo, y entonces este cambiar modo es algo que yo entiendo, pero la máquina lo debe entender con lenguaje de máquina. Entonces tiene que haber por ahí algún punto en el cual se traduzca esto que estoy escribiendo en el shell a un lenguaje de máquina. Así que justamente es el shell el que actúa como intérprete de lo que yo estoy escribiendo en el shell para que la máquina lo entienda, el CPU lo entienda. En otras palabras, el shell acepta comandos emitidos por el usuario, interpreta estos comandos y ejecuta los programas apropiados. Los shells pueden ser dirigidos por la línea de comandos o pueden ser gráficos. En realidad, este shell que nosotros usamos en Ubuntu es un shell gráfico, ¿sí? Está usando ventanas, así que es un ambiente gráfico en realidad el que estamos utilizando, ¿no? Es como una emulación de un terminal, ¿sí? No es un terminal propiamente dicho. Eh, Aplicaciones como servidores, eso sí utilizan el terminal, pero esta es una emulación del terminal, ¿sí? Sin embargo, trabaja exactamente como un terminal, ¿sí? Solamente que debemos estar conscientes de que esto es una ventana y por lo tanto es un shell más bien de tipo gráfico. El administrador del sistema decide qué shell será el shell por defecto de un determinado usuario cuando crea la cuenta del mismo. Bueno, nosotros hemos creado utilizando el ambiente gráfico, ¿no? Es decir, vamos por acá a configuración y en usuarios, después de desbloquear, podemos aumentar usuarios de esta forma gráfica. Pero obviamente también hay una forma a través de los comandos. Eso ya lo veremos, ¿no? En algún momento, seguramente, o ya lo vimos cuando, sí, a ustedes también les di la creación de grupos de usuarios, entonces ya vimos cómo crear un usuario, ¿no? En ese momento nosotros también como administradores podemos decirle, a ver, yo quiero que este usuario trabaje con tal shell. ¿Con cuál shell? ¿Con el shell de Korn? ¿Con el shell de C? ¿Con el shell de Bash? ¿Cuál de esos?
Eso es justamente algo que podemos como administradores decidir, ¿sí? Dependiendo de las necesidades del usuario. Ahora, en este laboratorio vamos a ver los shells de core y de bash, básicamente. Sí, o sea, se verá información, ¿no? Porque en realidad vamos a trabajar con el shell de bash, ¿sí? Ya que es el bash el shell más utilizado a nivel de las distribuciones que provienen de, de Ubuntu, de Debian, ¿no? Que son los shells más ampliamente utilizados en Solaris. En Solaris, bueno, es utilizado el shell de core y en Linux, básicamente el shell de bash, ¿sí? El alumno puede utilizar el comando ps para ver qué shell se está utilizando o puede también tipear echo $shell. Vamos a ver eso. Entonces, con ps yo puedo ver con qué shell estoy trabajando. Este es el shell de bash, ¿no es cierto? O también puedo ver el contenido de la variable de entorno, porque esta sería una variable de entorno llamada shell, ¿sí? Y este es el shell con el que se está trabajando, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas dos formas, esta o esta, nosotros podemos ver el shell con el que estamos trabajando, ¿ya? Es el bash, ¿no? Que proviene de Bourne Again Shell. Es uno de los shells más avanzados que existe y por eso se utiliza amplísimamente en las distribuciones de Linux. El shell de Bourne, verán que el bash es del Bourne Again Shell. Este es solamente el shell de Bourne. ¿Sí? Esto es un poco más antiguo y trabajaba en los entornos de Unix. ¿Sí? Quien desarrolló este shell fue Stephen Bourne. Desarrolló este shell para entornos Unix, AT&T, System B2. Este shell no soporta los comandos de alias o history, ¿sí? Aquí hay un comando de alias, en cambio que sí podemos utilizarle. Aquí está. Y efectivamente, este comando alias me permite ver todos los alias que existen aquí. Estos son, ¿no? Todos estos son alias. Así que alias, el comando alias, me da un listado de todos los alias que están trabajando actualmente en el sistema. Aquí tenemos un primer alias, ¿sí? Que se le llama alert, ¿sí? Vamos a ver qué hace este alert, ¿no? Simplemente escribimos alert, ¿sí? Porque así es el nombre del alias. Y este alert haría todo esto que está aquí, todo esto. Ahora, ¿qué hace eso? Bueno, vamos a ver. No hace nada ahorita. Seguramente con algún error, ¿sí? Porque aquí le meten history, tail, ya saben para qué es el tail. Esto se refiere al último comando, ¿sí? Bueno, este es un poco más complejo de entender, ¿sí? Este es un alias, pero hay un alias que nosotros creamos ya en una clase y es el alias C, que lo que hace es simplemente, en vez de escribir el comando clear, solamente escribimos C y ponemos Enter. Es la abreviación entonces de lo que pongamos a este lado del igual, ¿sí? A este lado del igual, por ejemplo, aquí se está poniendo todo esto y aquí dice egrep, ¿sí? Acá, miren que el grep que nosotros siempre estamos utilizando, en realidad es el comando grep con estas opciones que tienen por acá, menos color igual a auto, ¿sí? El comando ls que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, en realidad es el comando ls, pero con este menos color auto. Todos estos tienen color auto, ¿sí? ¿Qué pasa si es que no le ponemos color auto? En realidad, cuando yo estoy ejecutando este comando, bueno, en realidad estoy ejecutando el alias. El comando en sí es de esto de acá, ¿ya? Pero ¿qué tal si quiero solamente ejecutar ls? Entonces, yo aquí debería evitar el uso del alias y para eso se antepone el backslash y entonces se pone ls. Y miren que ls realmente como trabaja, ¿sí? Como está, como es el comando ls, me muestra nuevamente, ¿no? Lo de siempre.
un listado de archivos y directorios del directorio actual. Pero, como ustedes se dan cuenta, no tienen colores, ¿sí? Entonces, en Ubuntu, por lo menos, no recuerdo yo en otras distribuciones, se utiliza este alias, ¿sí? El alias que reemplaza a este comando que está acá. Entonces, cuando yo pongo ls, verán que aquí antepuse el backslash para evitarme el uso del alias. O sea, con eso simplemente digo, no, yo no quiero esto de acá, solo quiero en realidad el comando ls, solo ese. Entonces, para eso, pues yo digo, evítese el alias, yo solamente quiero el comando ls tal y como es, ¿sí? Entonces, eso me muestra lo mismo, pero sin colores. En cambio, el alias que está creado aquí, cuando yo pongo ls, me muestra colores. Así que para eso sirve esta opción, para mostrar colores. Así que si yo pongo, por ejemplo, /ls y luego pongo menos color igual a auto, entonces me debería salir lo mismo, pero que estoy poniendo aquí un guión menos, así, ahí no. Entonces sale lo mismo que poner simplemente ls, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido esta parte del backslash, que simplemente está evitando el alias ls, ¿sí? Está como momentáneamente desactivando el comando alias, el alias de ls, está desactivando el alias de ls, ¿sí? Y se está ejecutando solamente el comando ls y añadiendo esto de acá, que son opciones que tiene el comando con el fin de diferenciar por colores los directorios de los archivos, ¿sí? Entonces, de eso se trata los alias. Nosotros, como les decíamos, ya creamos un alias llamado clear, ¿sí? Entonces está reemplazando, cuando yo escribo solamente C, en realidad estoy escribiendo clear, ¿sí? Escondidamente, digamos, porque C representa a este comando, sino que se lo hace de forma más abreviada. Entonces, cuando yo pongo Enter, va a borrar la pantalla. Y así tenemos otros comandos por acá, ¿sí? Miren que hay un comando ls-alf. Aquí muestra los comandos escondidos en forma larga y con las distinciones del slash para los directorios. Entonces, este es un alias que hace todo esto de acá, ¿sí? Entonces, si yo pongo ll, me muestra todos los archivos visibles y escondidos, ¿sí? Todos los archivos visibles y escondidos con el slash en los directorios, ¿sí? Bueno, esto entonces respecto de los alias. Sigamos con esto de los shells, ¿sí? Alias, entonces ya sabemos qué es. El history es un comandito que me permite ver los comandos que yo he escrito, ¿sí? Antes, ¿no? O sea, por ejemplo, el último que escribí, o sea, el de ahorita, fue history. El anterior es de ll, el anterior alias, el anterior c, y así sucesivamente, ¿sí? Y aquí tienen un listado que es muy grande de comandos que yo ejecuté. Miren, por ejemplo, voy a ejecutar este comando. La forma de ejecutar este comando se puede hacer de dos formas. La primera, simplemente poniendo el signo de admiración y este numerito que corresponde a este comando, que es el 1174, ¿sí? Se puede ejecutar así. Y miren qué es lo que me da. Un listado de los archivos visibles de los directorios y subdirectorios. Es decir, es el de la prueba, ¿no? ¿Sí? Chévere. Bueno. Bueno, entonces les decía que esa es una forma, ¿no? Escribir el signo de admiración y luego el número del comando, pues es una forma
de ejecutar uno de estos comandos. Pero la forma que la usamos más habitualmente es con las flechas, ¿no? Si usted hace flecha, presiona la flecha para arriba, pues va viendo cuáles son los comandos que se han estado utilizando, ¿no? Sí, hasta que llega el comando el que desea, pues sí, en cambio con este obtengo todos los archivos escondidos, ¿sí? Del directorio actual. Sí, parte de la prueba también. Bueno, voy a borrar la pantalla y seguir con la práctica. Así que ya saben qué es alias y qué es history. Estos comanditos no son o si no pueden ser empleados en el shell Bourne, no es capaz de utilizar estos comandos del shell de Bourne. No tiene capacidades de edición desde la línea de comandos. ¿Qué son las capacidades de edición de la línea de comandos? Simplemente, por ejemplo, retroceder con las flechas, ¿no es cierto? Y cambiar alguna cosa, ¿sí? Modificar alguna cosa. Estamos editando la línea de comandos de esta forma, ¿sí? Sino que el shell bash es un shell que me permite hacer esto de una manera muy sencilla. Simplemente para eso utilizo las flechas, ¿no? Y luego borrar o simplemente escribo para añadir cosas, ¿sí? O el hecho de que pueda irme al final de la línea o al principio de la línea, o el hecho de que pueda yo borrar la línea, ¿sí? Entonces, todas estas son cosas que permiten la edición de la línea de comandos. Entonces ya sabemos de qué se trata esto de la edición de la línea de comandos, ¿sí? En cambio, el shell Bourne no tiene o no soporta la edición de la línea de comandos. A ver, por ejemplo, cuando yo estoy usando el shell DC, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Eh, yo ya descargué el shell DC que se lo llama de esta forma, ¿no? CSH, en realidad estaría ejecutando el shell DC. Miren el prompt que me da el shell DC. Es un porcentaje. Pero este no me indica nada, ¿no? O sea, simplemente es el prompt que aparece con el shell DC. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo algún comando, ls-l, lo que sea, ¿sí? Y yo trato de borrar mediante la tecla de retroceso si me permite, ¿sí? Pero en cambio, con la flecha hacia la izquierda, se empiezan a escribir esos símbolos raros, ¿no? Y entonces no puedo yo editar. Es decir, a eso se le llama las limitaciones de la edición que tendría entonces este shell en particular. Y asimismo tenía el shell de Bourne esas limitaciones. Es decir, yo no puedo editar la línea de comandos. El prompt que tiene el shell de Bourne es el dólar, ¿sí? Acá nosotros también tenemos el dólar, ¿no? Además de todo esta parte que es información que es útil, ¿no? En muchos casos, ¿sí? El shell de Coron, en cambio, sí tiene el alias y el history. Este es un poco más avanzado, digamos, ¿sí? Tiene todas las funcionalidades del que tenía de las que tenía el shell de Bourne, pero se les ha añadido más funcionalidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí entonces se le añadió el alias, el historial, ¿sí? La edición de la línea de comandos. Todo esto se puede hacer en el shell de Coron. Este es el shell más ampliamente utilizado y es el de estándar industrial para los usuarios de los sistemas de Solaris principalmente, ¿no? Porque en Linux se utiliza el shell de Bourne, que a continuación se menciona. Acá está, ¿no? El shell de C ya saben de qué se trata. También si hay cuestiones de alias, o sea, a ver, veamos. CSH, alias. Aquí no tenemos ningún alias porque este es como un subshell del bash, pero no me dio ningún error, lo que significa que sí tiene el comando alias. Vamos a ver el comando history. También tiene, solamente que como no he usado nada aquí en el shell de C, entonces no se me despliega ninguna información. Pero bueno, aquí debería desplegarse, pero no me muestra nada. Pero bueno,
definitiva, como que no me interesa mucho, porque el que realmente usamos, el que se ve en la mayor parte de distros es este shell. Y nosotros ya lo hemos utilizado, ¿sí? Entonces esto ustedes lo llenan, ¿sí? Porque es parte de la teoría que acabo de mencionarles. Y vamos a ver más bien ya los alias, ¿sí? Dediquémonos a los alias. Los alias es una forma de dar a un comando un nombre diferente para su uso en el shell. La idea es que tengamos abreviaciones de los comandos, ¿no? A ver, por ejemplo, esta es una abreviación, ¿no? En la que yo he puesto, ¿sí? He puesto la abreviación de clear. En vez de estar escribiendo 5 letras, escribo solo una y me hace lo mismo, ¿sí? Acá, en vez de escribir 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, porque aquí el espacio también es un carácter, escribo solo una, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ya? Igual, ¿no? Por acá, el egrep, ¿sí? O el fgrep, o lo que está acá. Bueno, pues son todos estos abreviaciones de algo un poco más largo. Generalmente debe ser así, o sea, no voy a escribir un nombre de alias que sea más grande que el comando que representa, ¿entienden? Entonces, lo más lógico es que el alias sea simplemente una abreviación de uno o más comandos que yo quiera ejecutar a través del alias, ¿sí? Los alias proporcionan una excelente forma de mejorar la eficiencia y productividad en el uso de los comandos del shell, porque claro, no es lo mismo escribir C que clear, entonces eso me ahorra tiempo y por eso se habla de mejorar la eficiencia y la productividad, ¿sí? Cuando se los configura desde la línea de comandos, los alias se activan para el shell en el cual se los creó. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que, a ver, borremos la pantalla. A ver, creemos un alias. El alias se crea así, poniendo la palabra alias y a continuación la abreviación que yo quiero utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar, no sé, F. F igual. Y voy a decir que se cambie al directorio prueba, por ejemplo. Prueba, se cambia al directorio prueba y que ahí me haga un listado. ¿Sí? Un listado largo. ¿Ya? Entonces, ahí estoy creando un alias, ¿sí? Entonces, de aquí me cambiaría yo al directorio prueba y luego en el directorio prueba habría un listado largo. Ahora hagámosle funcionar con F, ¿no? Y miren, se cambió al directorio prueba, antes no estaba en el home de usuario, tal como está aquí demostrado, y ahora ya me cambié el directorio prueba y ahí he hecho este listado largo, ¿sí? Ahí está el listado largo, ¿ya? Entonces, eso significa que he podido reemplazar todo esto que está aquí por una sola letra, ¿sí? Ahora, voy a salirme de este shell. Puedo hacerlo con exit, ¿sí? Verán, recordemos que el alias que acabé de crear es el F. Me salgo del shell, voy a abrir nuevamente el shell, el shell, ¿no? Le abro otra vez. A ver, voy a cambiarle de perfil para que se vea más grandecita la letra. Ya. Y el F, recuerden ustedes que es el alias que creé. Así que pongo F y miren que ahora ya no le hace caso. Eso quiere decir que el alias que se creó de esa forma en la línea de comandos dura solamente lo que dura el shell, ¿sí? O sea, sirve para ese terminal, para el shell que yo creé. Recuerden que después de eso cerré ese shell, entonces ahí se borraron los alias creados de esa forma, ¿sí? Y por eso es que cuando abrí nuevamente otro shell, este es otro shell, digamos, porque incluso debe tener un número diferente, el número del proceso de este shell debe ser diferente al del proceso anterior, así que es otro shell. En este otro shell ya no funcionó el alias que creé en el anterior, ¿sí? Así que el shell, perdón, el alias creado de esta forma solamente sirve para el shell, por eso esta parte. Cuando se los configura desde la línea de comandos, los alias solo se activan para el shell en el cual se los creó. Agregar alias a los archivos del alumno.bash.rc. En este caso, para nosotros es el .bash.rc.
tema que se tratará en el siguiente laboratorio, los activará al hacer login o cada vez que se abre una nueva ventana o shell, ¿ya? Es decir, si usted quiere que el alias sea permanente, entonces en realidad hay que crearlo dentro del archivo .bayrc. A ver, hagámoslo. Entonces, yo puedo usar un editor de texto como Pico, ¿sí? Para editar el archivo que está escondido. Bueno, primero veamos el archivo escondido este, ¿no? Este .bayrc es un archivo escondido, ¿sí? Al igual que el archivo .profile, que son los dos archivos en los cuales nos vamos a centrar. Este .bayrc, vamos a verlo ahorita mismo porque aquí están los alias que son permanentes. Voy a abrir entonces con Pico .bayrc y aquí tenemos el contenido de este archivo .bayrc, ¿sí? Esto que está por aquí son líneas de programación básicamente, ¿no? Pero es un lenguaje de programación del shell, diría yo, ¿sí? Todo esto que está aquí, estas que están en mayúsculas generalmente son variables de entorno, ¿sí? Son variables de entorno. Y bueno, tenemos algunas cosas y yo quiero llegar a una parte donde están los alias, que está más abajo, ¿no? Esto está más abajo, aquí, por aquí están los alias. Mire, el alias C, yo lo creé aquí para que sea permanente, ¿sí? Entonces, cada vez que yo abro un terminal cualquiera, siempre puedo usar el C para borrar la pantalla, ¿sí? Bueno, ahora ya me he acostumbrado más a usar el control L, ¿no? Que también borra la pantalla y también es rápido, ¿no? Pero si usted quiere crear alias que sean permanentes, tiene que hacerlo aquí. Cada vez que se abre un terminal, se lee este archivo .bayrc. Y entre todas esas cosas que ustedes vieron antes aquí en estas líneas anteriores, ¿sí? Se ejecuta también esto que está acá, ¿sí? Entonces, cada vez que se abre un terminal, se ejecuta todo lo que tiene este .bayrc. Y entre esas cosas están justamente los alias. Sí, por eso es que es en forma permanente, ¿no? No tengo que escribirlo cada vez que abra un terminal. No tengo que poner alias e igual a clear. Si es que yo en este momento, ¿sí? En este momento quiero poner un alias, ¿sí? Puedo hacerlo. Vamos a crear un alias. Alias, bueno, ese alias F que decía yo, igual a, bueno, primero me cambié a prueba y después lo que hice es un listado largo, ¿sí? Hasta ahí. Ese es el alias que yo usé antes, ¿sí? Pero ahora lo estoy creando dentro del archivo bayrc con el fin de que sea un alias permanente. Una vez que hago esto, pues pongo control SX y ya está grabado mi archivo bayrc, ¿ya? Ahora, me pregunto, ¿funcionará este alias F aquí? No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque cuando se abre el terminal, ahí se lee el bayrc y ya no se lo vuelve a leer, ¿sí? Entonces, ahorita ya está leído el bash anterior. Este bayrc ya está leído, así que no lo vuelve a leer. La modificación que acabo de hacer no la ha leído. Entonces, lo que habría que hacer es salirnos del terminal, abrir otra vez el terminal y, bueno, ahora que estamos ya en este nuevo bash, voy a poner la F y esta vez sí funciona, ¿sí? Esta vez sí funcionó. ¿Por qué? Porque ya leyó el archivo .bayrc en el cual se agregó el alias F, ¿sí? Bueno, yo voy a modificar este archivito bayrc. Vamos a hacerlo con nano. .bashrc.
para borrar este alias, ¿no? Porque este alias no tiene mucho sentido, solamente como ejemplo este alias F que acabo de crear, ¿sí? Entonces simplemente lo borro. A ver. Con control K dice que borre. Control K. No se borra. A ver. Bueno. Así. Ya. Ya está igual que antes, así que voy a poner control S y X. Control S para grabar y X y control X para salir. ¿Sí? Entonces ya grabó, ya salió. Ya no existe el F. Claro, ahorita va a funcionar todavía porque está guardado en memoria, ¿no? Pero cuando se cierra el terminal y luego se abre otra vez, ya el F dejó de existir, ¿sí? Entonces, a eso se refieren los alias, ¿no? Se crean de una manera muy sencilla. Miren que aquí no estoy poniendo comillas. Las comillas se ponen cuando yo tengo más de una orden o cuando tengo un espacio, o sea, cuando tengo más de un comando o cuando tengo espacios por ahí. Entonces ahí debería usar las comillas simples, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy usando un espacio, estoy usando, bueno, más cosas, como más palabras, entonces ahí utilizo esto de acá. Si es un solo comando, pues simplemente no necesito los apóstrofes esos, ¿sí? O comillas simples, ¿no? A ver, ya, ¿sí? Vamos a pasar esto. Ya hemos creado alias, a ustedes les corresponderá crear un alias, por ejemplo, para history, de tal manera que en vez de escribir history, vamos a escribir solamente H, ¿sí? Entonces ya saben cómo hacer, eso no es ningún problema. Igual, en vez de escribir mb-i, se van a crear un alias que se llame mb nada más, ¿sí? Bien, esto es muy fácil de hacer. Acá también dicen que creo un alias para redirigir el resultado del comando wc-l. Bueno, ahí hay que leer qué mismo se quiere hacer aquí. Pero bueno, la cosa es que ya saben crear un alias y saben cuándo hacer que ese alias sea permanente y cuándo un alias es temporal nada más, ¿sí? Vamos a borrar y pasar por alto un alias. ¿Cómo pasamos por alto un alias? Esto ya lo indiqué antes, ¿no? A ver, veamos. Voy acá y borrar esto. ¿Sí? Nuevamente voy a emplear el comando alias para saber qué alias tengo ahorita. Verán que ya borré este alias de acá, ¿sí? Sin embargo, todavía no me salgo del terminal y le vuelvo a abrir otro, ¿sí? Porque, bueno, no le he cerrado el terminal, ¿no? No le he cerrado el terminal y entonces el bash RC que estaba antes tenía este alias creado y por eso sigue todavía en la memoria, ¿sí? Así que por eso aparece dentro del listado de alias con el comando alias, ¿no? Alias me muestra un listado de los alias que están utilizándose actualmente. Y aquí está todavía este alias que seguramente en la siguiente sesión, cuando yo cierre el terminal y abra otra vez, ya no va a estar aquí, ¿ya? Sin embargo, miren, ya sé que el F, pongo Enter y me llevaba entonces al directorio pruebas, ¿sí? Eso es lo que hacía este F. ¿Qué tal si pongo \f? Eso tengo curiosidad. \f. Dice orden no encontrada. ¿Sí? Explico cómo funciona esto porque el es un carácter especial que me permite borrar el alias. ¿Sí? Porque resulta, miren, por ejemplo aquí, que utilizo en vez de ls, ¿sí? Miren, sí, este es el ejemplo más claro, ¿no? Es que aquí hay una confusión, ¿sí? ls está reemplazando a ls con una opción.
¿Sí? Es lo que está haciendo aquí. ls está reemplazando al mismo ls, pero con una opción. Entonces aquí, ¿qué tal si yo digo, no, es que yo no quiero este ls, yo quiero este ls, ¿sí? El original, porque este ls con el que estamos trabajando en este momento es todo esto. Yo quiero este ls original. Entonces ahí sí se necesita, bueno, ahí sí más bien funciona este ls. Y como les decía, pues simplemente se hace un listado de los archivos y directorios, ¿sí? Pero está funcionando solamente ls, no está funcionando el alias para hacer todo esto, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero que se anule el alias, yo debo escribir el backslash antes del nombre del alias. Backslash, nombre del alias, y entonces ahí solamente funciona el ls. Cuando yo hice esto acá, dije, bueno, hay un alias llamado f, entonces eliminemos el f, el alias f, y entonces va a funcionar f. ¿Pero qué es f? Nada. Por eso es que salió esto de acá. Es como si yo ahorita, bueno, no ahorita, ¿no? Sino que cuando elimine este alias de acá, presionara el F, ¿y qué es lo que va a resultar? Orden no encontrada. ¿Sí? Porque simplemente la orden F no existe. En cambio aquí, ls sí existe. La orden ls sí existe. El comando ls existe. ¿Sí? Entonces, por eso se pudo ejecutar esta parte. Acá no se pudo porque simplemente no hay comando F. ¿Ya? Veamos un backslash-l. Es decir, para eliminar el L. ¿Qué es lo que va a suceder? Orden no encontrada. ¿Por qué? Porque el L por sí solo no es nada. ¿Sí? El L por sí solo no es nada. Pero el ls sí, pues. Por sí solo es un comando. ¿Ya? ¿Cuál más sería? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si pongo backslash ll? ¿Qué dicen ustedes? A ver qué dice Christian Tixe. ¿Va a haber un error o no? ¿Va a aparecer orden o no encontrada? Claro, Inge, porque ese comando no existe. Perfecto, exacto. Ahí está. Orden no encontrado. Bueno, entonces ya entendieron esta parte. Vamos a lo siguiente, ¿no? Para borrar un alias, se puede usar el comando unalias. ¿Sí? O sea, a ver, veamos. Yo puedo poner un alias F, por ejemplo. ¿Sí? F estaba funcionando antes. Ahora veamos. Ya no funciona. ¿Sí? Eliminado el alias ya de la memoria. ¿Sí? Eliminado el alias de la memoria. Voy a eliminar el alias de un alias, ls. ¿Sí? Voy a eliminar. Ya no existe en la memoria. Veamos, ¿no? Con el comando alias, ya no existe el ls, mire. Ya no existe el f que estaba aquí, porque lo he borrado con estos comandos. Un alias ls, un alias f, ¿sí? Y un alias lf, entonces ya he borrado estos dos alias de la memoria, ¿no? O sea, entonces ya ahorita mismo ya no los puedo utilizar. Veamos, ls. Claro que funciona, pero no de la misma manera, ¿no? Entonces estaríamos realmente viendo cómo funciona. Este es el resultado del ls original, cómo se vería en la pantalla. Si yo pongo ls menos menos color igual a auto, miren que ahí sí aparecen los colores, ¿sí? El F pues ya se borró. Eso no es ningún problema, porque además yo ya lo borré desde el archivo, ¿no? Así que ya no funciona ese definitivamente, ¿ya? Entonces, si usted quiere borrar de la memoria un alias, puede usar el comando unalias, ¿sí? Bien, en la práctica esta ya se creó un alias para history y se lo colocó en H, ¿sí? Así que aquí dice borre o desconfigure el alias H. Entonces sería un alias H y estaría borrado, ¿sí?
Bueno, aquí estamos en cambio pasando por alto el comando remove, ¿sí? Que antes se lo creó como un alias rm-i, o sea, se puso rm igual a alias, perdón, alias igual a rm, a ver, perdón. A ver, vamos a crear este mejor. Estoy haciéndome bolas ahí. A ver, ¿cuál era? ¿Dónde estaba? Ah, no, aquí está. A ver. Creo un alias rm igual, aquí no deben haber espacios, y debe ser rm-i. Ay, ¿qué es? Ya. Ahí, ¿no? rm igual a rm-i. No debe haber espacios antes y después del igual. ¿Sí? Entonces, de esa forma estoy creando un alias. Ya saben que rm lo que hace es borrar. Pero cuando pongo la i, entonces ahí me va a preguntar si realmente quiero borrar algo. ¿Sí? Estas son cuestiones de seguridad. Es como que alguien dice, chuta, siempre me equivoco con esto de las borradas. A veces estoy tan cansado que pongo RM y borro cosas, ¿no? Yo quisiera más bien que no, en vez de RM, siempre me esté preguntando, pero no estar poniendo a cada rato RM-i, porque eso me lleva tiempo. Así que solamente poniendo RM, quiero que me pregunte si es que quiero realmente borrar. Entonces se crea un alias. Un alias así como está ahí. ¿Sí? Ya se creó el alias. Ustedes pueden verlo con el comando alias. Aquí está. ¿Sí? Y vamos a ver si borro un archivo de los que tengan por aquí. Ah, bueno, verán que ya le borré al alias de ls también. Sí, por eso no aparecen colores. Ahora solamente está funcionando el ls, el comando ls, sin ninguna opción. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a borrar por aquí. Voy a tratar de borrar el Dante, ¿no? Entonces, lo hago con RM. Si pongo RM Dante, ¿qué dice Ariana? ¿Me va a preguntar si quiero realmente borrar o va a borrar directamente? Ariana. Sí, como Dante es un directorio, va a borrar directamente. No, no, Dante no es un directorio, es un Ah, es archivo. un archivo, perdón. Sí, iba a preguntar. Lo siento, lo siento, lo siento. Va a preguntar. Claro. No, no, Ok. menos I es el que pregunta porque estoy un poco, lo siento. Menos, Chico, no, le cogí no, dormido, que ya estaba dormida. no estaba dormida, solo que estaba un poco distraída, lo siento. A ver, entonces, ¿usted cree que con RM Dante no me va a preguntar, ¿no es cierto? Sí, porque Veamos. Me preguntó. Ahora, ¿por qué me preguntó? Porque en realidad no estoy ejecutando RM. Estoy ejecutando RM-i, ya que aquí creé el alias, ¿no? Está creado el alias. Así que cuando yo escribo RM, en realidad se está escribiendo RM-i. Y por eso es que aquí me pregunta. Entonces, ¿quiero borrar? No. Listo. ¿Sí? Entonces, para eso sirven los alias, ¿no? Uno dice, está ahí tan cansado que a veces borro nomás, preferiría siempre que me pregunte. Entonces, en vez de poner RM para que funcione RM nada más, quiero que me funcione RM pero con la opción I. Para eso sirve el alias. ¿Sí? Entonces, de esa manera siempre me va a estar preguntando. Si yo quiero evitar el uso de este, dije, no, ya ahora estoy fresco, voy a quitar el alias, entonces momentáneamente, entonces pondría así, RM, y voy a poner, bueno, primero voy a crear por ahí un Dante.bag, ¿no? Voy a respaldar el archivo Dante, ya por si acaso, ¿no? Ya. Entonces ya está respaldado y yo digo, a ver, yo sí quiero borrar el Dante. Verán que cuando puse RM Dante antes, me pregunta si es que quiero borrar o no. Ya voy a decirle que no. Pero si es que yo a esto le añado el backslash al principio, entonces estaría eliminando el alias. Esto me preguntó porque
yo he creado antes un alias para rm-i y lo he llamado rm. Por eso es que me pregunta. En realidad no estoy ejecutando rm, estoy ejecutando rm-i. Por eso me pregunta, ¿ya? Pero en cambio, cuando lo escribo de esta forma, /rm, estoy anulando el alias y realmente estoy utilizando el comando rm sin opciones. Entonces, por eso, cuando yo haga esto, va a borrar el archivo. Miren, ya borró sin preguntarme, ¿sí? Entonces voy a, como tengo el respaldo, voy a, sí, voy a cambiarle de nombre nada más al dante.back para que sea el Dante. Sí, ya está. Lo he respaldado y entonces ya lo descargué otra vez. O sea, ya está como antes, ¿no? Ahí está mi Dante. ¿Sí? Ya no hay el Dante.back porque ya lo renombré, digamos, con MD. Listo. Bueno, luego está el historial de comandos que ya les indiqué cómo funciona. Fíjense que cuando yo pongo signo de admiración y un número, entonces estaría ejecutando el comando que tiene ese número, ¿no? Dentro de el resultado de history, ¿no? Este es el numerito, ¿sí? Correspondiente a este comando que está por acá, ¿sí? Y si ustedes retroceden, pues por aquí hay más comandos y más comandos. No sé desde qué número, vamos a ver. Desde el 232 aparece aquí, ¿sí? Aquí están los primeros comandos que he hecho hace tiempos, ¿no? Sí, de otras prácticas, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí? Bueno. Entonces uno puede ejecutar uno de estos comandos, simplemente, por ejemplo, quiero ejecutar este. Entonces debería poner signo de admiración y el número 288. Ya. Bueno, para eso sirve esta tablita, que esto es para el shell de bash, ¿sí? Entonces, signo de admiración, repite el comando anterior. Pero, por ejemplo, esto no tiene sentido, ya que yo utilizo simplemente la flecha para arriba, entonces se repite el comando anterior. Sí, solamente con la flecha para arriba, ¿no? En vez de estar escribiendo signo de admiración, ¿sí? Entonces, igual puedo hacerlo con estos dos, ¿no? Pero para mí es obviamente más rápido hacerlo con la flecha, ¿sí? Pero, ¿para qué sirve todo esto entonces? Bueno, pues que esto sirve para aquellos shell que no me permitan usar las flechas. Si es que yo no puedo usar las flechas, como vimos hace un momento con el shell DC, por ejemplo, entonces ahí tendría que utilizar estos símbolos que están por acá, ¿sí? Para ejecutar algo. Aquí tienen esta tablita de lo que hacen cada uno, ¿sí? Tendrían que probarlos. Como les decía, los pasos 10 y 11 no van a ser porque tienen que ver justamente con esta edición de la línea de comandos que no tiene mucho sentido en la actualidad, ¿sí? Y vamos a ver el paso 12 en el cual se puede personalizar el prompt del shell. ¿Qué era el prompt del shell? Pues todo esto que está aquí, ¿sí? Todo esto que está aquí es el prompt, ¿sí? Ya hemos visto eso desde las primeras clases, ¿sí? Eso siempre hago desde el principio, ¿no? Ya he explicado qué partes tiene nuestro prompt de Ubuntu, ¿no? El nombre del usuario que está logueado, el nombre del host que está por aquí, el directorio actual, ¿sí? Bueno, y aparece finalmente este dólar que es algo típico del bash, ¿sí? Así como el porcentaje es algo típico del shell de C. En este caso, lo que maneja esta cadena de caracteres que tenemos por acá es una variable PS1. La variable PS1 es una variable de entorno. Voy a ver el contenido de una variable de entorno. Eso se hace con el comando echo, ¿sí? Y a continuación se pondría $PS1, por ejemplo, ¿sí? Para ver el contenido de esta variable PS1. Y miren qué es lo que contiene. Todas esas cosas. Todas estas cosas hacen que se pueda ver todo esto que está aquí. En colores, fíjense, porque aquí hay un verde, acá hay un negro, acá hay un azul, acá hay un negro. Fíjense en este último, este es el último carácter que se muestra en el prompt. Es justamente el que está acá, ¿sí? Y antes de eso, pues ahí hay más cosas, ¿no?
Por ejemplo, el \w sería este de aquí, estaría representando el directorio de trabajo, ¿sí? Por aquí hay un, o esto de por aquí hay un \u que representa el usuario, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O sea, todo esto que está aquí, hasta acá, está escrito en una forma de código, digamos, dentro de la variable ps1, ¿sí? Pero nosotros podemos cambiar eso, ¿sí? Porque alguien puede decir, es que, chico, lo que pasa es que cuando yo me cambio al Office, o sea, por ejemplo, entonces verán que el prompt llega hasta aquí, pero cuando yo me cambio a un directorio, pues el prompt llega hasta por acá y me usa bastante de mi espacio de la línea, ¿no? Y entonces cuando yo escribo más cosas por acá, como que tengo poco espacio y me dificulta la lectura. Entonces alguien puede decir eso, ¿no? Y dice, no, yo no quiero esto. Yo solamente quiero que aparezca el nombre del usuario y el nombre del host, nada más. Entonces se puede modificar la variable ps1. Más adelante está indicado cómo hacerlo, ¿no? Aquí, miren, se están creando o haciendo variaciones en el ps1, ¿sí? De tal manera que se van mostrando cosas diferentes. Por ejemplo, alguien quiere que aparezca buenos días y el dólar y un espacio, pues simplemente en ps1 se pone eso, ¿sí? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, sí, simplemente con este, mire. Ya, vamos a hacerles así. ps1 igual, para que yo quiera, el momento que yo quiero solamente ver que en el prompt aparezca solamente el dólar. Entonces sería dólar ps1 igual, y entre comillas voy a poner el dólar y un espacio. Pongo enter. Ay, ¿qué pasó? No funciona. Ah, no, es que no es dólar. Me equivoqué aquí, solamente es ps1 y ahí está. ¿Sí? El ps1 dice que contiene solamente este carácter y un espacio. Justamente el espacio es este que está aquí, ¿no? En esta partecita, ¿sí? Y empiezo a escribir desde ahí. Fíjense que este ps1 entonces ahora solamente contiene esto. Ya no contiene este montón de cosas que estaban por acá, ¿ya? Pero, por eso mismo solamente aparece el símbolo que yo quiero que aparezca. Y ahí no me va a mostrar el usuario, no me va a mostrar el host, no me va a mostrar este símbolo de acá, los dos puntos que tengo por ahí, ¿no? Ya no me va a mostrar nada de eso, ¿sí? Entonces, ahí sí ya tengo toda la línea para yo escribir mis comandos y pueda yo visualizarlos de mejor manera, ¿sí? Bueno, alguien puede decir así, otro puede decir, no, ya, a mí sí me gusta que aparezcan estas cosas. Bueno, pues entonces uno puede volver a lo que estaba antes, ¿no? Así que incluso voy a copiarle. Y voy a ponerle entonces aquí ps1 igual, y entre comillas dobles, lo que acabo de copiar. Entonces voy a poner aquí pegar, ¿sí? Voy a poner aquí falta un espacio, y listo. Enter, y mire, he vuelto a lo que estaba antes, ¿sí? Entonces ps1 manipula la forma de ver el prompt, en definitiva. Bien, aquí, por ejemplo, el \u les decía que es para mostrar el usuario, ¿sí? Entonces hagamos esas pocas modificaciones y con eso terminamos, ¿sí? Voy a poner ps1 igual a, y yo quiero que asome el usuario, entonces debería poner \u, ¿sí? Quiero que asome también el arroba para que me pueda permitir diferenciar entre la parte de usuario y simplemente quiero que aparezca, ya no quiero que aparezca el nombre del host, solamente quiero que aparezca el directorio de trabajo y para ello se pone el \w, entonces pongamos el \w mayúscula, ¿sí? Y después de esto quiero que aparezca el dólar, ahí sí quiero que aparezca el dólar y un espacio, ¿sí? Entonces ahora el prompt se va a cambiar, aparecerá ahí el nombre de usuario, la arroba y el directorio de trabajo. No va a aparecer el home, ¿sí? Perdón, no va a aparecer el host, ¿sí? Entonces, mire,
ahí estoy dentro del directorio Coffice actualmente, ¿no? Claro que no me indica todo el pad absoluto, ¿no? Simplemente me indica que estoy dentro del Coffice. Voy a cambiarme y miren, ahora me indica que estoy en el home de usuario, ¿no? Fíjense, para eso sirve todo esto que está aquí. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna cosa que no quedó muy claro. Hay algunas cuestiones en esta práctica, ¿no? Que son novedosas. Pero si me preguntan ahorita, si no, igual en la siguiente clase, ¿no? O sea, siempre es bueno para que les quede a ustedes en la memoria y repasando todo lo que vamos haciendo. ¿Sí? Así funciona la memoria. Tenemos que repasar y entonces nos quedará grabado en la memoria, ¿no? Porque si esto no lo tomamos inmediatamente, va a ser más difícil retomarlo después de unos días. Así que hay que repasarlo inmediatamente. Y después de eso, después de una semana. Después de eso, después de un mes. Y entonces ahí les queda perfectamente. Pero tienen que seguir practicando. Brian. Sí, Inge, quería preguntarle, si es que nosotros creamos un alias en ese archivo, en el bash rc, esos alias no me sirven para otros usuarios, ¿verdad? No, porque ese punto .bash.rc le pertenece al usuario, a un usuario en particular. O sea, yo, por ejemplo, aquí estoy viendo que aquí está mi archivo bash.rc y este archivo bash.rc está dentro del home de usuario de user2, así que le pertenece al user2. No puede usarse en este mismo bash.rc, no se usa en otro, ¿no? Pero cuando está por defecto sí es el mismo prácticamente. Sí, pero sin embargo, cuando yo voy haciendo modificaciones, esas modificaciones no sirven para otro usuario. ¿Sí? Ricardo. Sí, esos cambios que se hacen con el PS1, ¿se quedan guardados o igual se eliminan cuando se cierra el A ver, terminal? ya cerré y voy a abrir nuevamente el terminal, ¿no? No sirve, solamente sirve para ese momento, porque realmente todas las variables que yo estoy empleando en un shell sirven solamente para ese shell, ¿sí? Entonces tendría que escribir ese PS1 en un archivo, por ejemplo. De pronto podría ser en el mismo punto .bash.rc, si es que yo quiero que ya quede permanentemente. ¿Sí? O sea, todo lo que quiero que quede permanentemente, siempre tengo que almacenarle un archivo que se vaya leyendo en el momento que voy inicializando una sesión o un terminal. Por último, ¿no? El punto .bash.rc es leído cuando yo abro un terminal, pero el punto .profile es un archivo que se lee cuando abre la sesión, ¿sí? Entonces, eso también hay que considerar, hay que tomar en cuenta, ¿ya? Bueno, quedamos ahí, que ya son las 8, ¿no? Estarán atentos. Hasta hoy voy a ponerme a calificar porque realmente no he tenido tiempo. O sea, ha sido para mí unas semanas terribles de puro trabajo. He estado trabajando 14 horas. O sea, porque tengo que preparar 2 materias nuevas completamente que nadie ha dado. Así que trabajo desde cero y eso me está llevando mucho tiempo y es por eso que no he calificado. Hoy lo haré porque ya tengo un poco más de tiempo y lamentablemente, como hay que pasar las notas ahora, pues si es que tienen alguna cuestión la revisaremos, pero eso ya lo veríamos el siguiente bimestre, ¿no? En el caso de que yo les deba puntos, algo así. ¿Ya? Quedamos entonces ahí, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, pasen bien. De luego, Inge. Hasta luego.